Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 150 del curso de precálculo. Antes de continuar, quiero llamar la atención a dos errores que cometí. El primero, que está aquí abajo, ocurrió en el video anterior al anterior. Fue cuando yo evalué el valor de la tangente hiperbólica de negativo 0.039. Miramos en la calculadora y nos había dado negativo 0.038980239. Si yo voy a redondear eso a 4 lugares, que es a los lugares decimales que hemos acordado que vamos a redondear esos valores de las funciones hiperbólicas, igual que el caso de las funciones circulares y las funciones trigonométricas, el cuarto lugar está ocupado por ese 9. Y si nos fijamos en el dígito que viene después, que es 8, como es más de 5, ese 9 hay que aumentarlo por 1. Así que al aumentar ese 9 por 1 da 10. Ponemos un 0, llevamos 1, 1 más 8 es 9, y entonces, claro, menos 0.0390. Y eso es lo que nos debe haber dado, ¿verdad? Negativo 0.0390 a 4 lugares decimales, 1, 2, 3 y 4, ¿lo ven? Pero yo hice lo siguiente, dije que daba esto, negativo 0.03910. Aparentemente hice lo siguiente. Al 9, cuando yo le sumé el 1, que tengo que añadirle, ¿verdad? Que por lo cual tengo que incrementarlo, dije 10 y puse 10. No puse el 0 y llevé 1, sino que puse el 10. Entonces llevé el 1, con el 8 da 9, y entonces, claro, negativo 0.03910. Para colmo, aquí tenemos 5 lugares decimales en vez de 4, y cometí ese error que acabamos de indicar, ¿verdad? Así que arreglen esto, ¿verdad? Este es el valor verdadero a 4 lugares decimales de la tangente hiperbólica de negativo 0.039, negativo 0.0390, ¿ok? Bien, el otro error que cometimos fue en el video anterior, casi ya al final. En este paso, teníamos aquí el seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x más el coseno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de x es lo siguiente. Yo dije seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x, pero en vez de escribir eso, esta multiplicación, escribí una suma, ¿verdad? Más este otro término que le cambié el orden de la multiplicación por la raíz conmutativa de la multiplicación para que me quedara seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x, este aquí y este acá, para que supuestamente me quedara igual que este, seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x, y dije así también para el colmo. Ahora seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x más el mismo da 2 veces el seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x, que es correcto, pero aquí copié mal, al pasar de este paso a este paso, y en vez de ser una multiplicación puse una suma. Así que por favor le borran ese signo de suma a aquellos de ustedes que copiaron esa derivación, ¿ok? Bueno, entonces estamos viendo cómo buscar las fórmulas para el coseno hiperbólico de la mitad de un ángulo, o de un número, perdón, y el seno hiperbólico para la mitad de un número. Y en el caso del coseno hiperbólico de la mitad de un número, teníamos que considerar lo siguiente: esta identidad hiperbólica fundamental, que dice que el coseno hiperbólico cuadrado de un número menos el seno hiperbólico cuadrado de ese mismo número da 1, ¿verdad? Lo dice así y yo lo escribí al revés. 1 es igual al coseno hiperbólico cuadrado de 1 menos el seno hiperbólico cuadrado de u, ¿verdad? Donde u es un número real. Y entonces, por la parte 4 del teorema anterior, yo había encontrado que el coseno hiperbólico del doble de un número era el coseno hiperbólico cuadrado de ese número más el seno hiperbólico cuadrado de ese mismo número. Y entonces, si consideramos estas dos ecuaciones, primero escribiendo esta, mírala aquí, y luego escribiendo esta otra, mírala aquí, y sumábamos, aplicando la ley de suma de las igualdades, tendremos que el coseno hiperbólico de 2u más 1, míralo aquí, es igual a, y coseno hiperbólico cuadrado de u más el mismo coseno hiperbólico cuadrado de u da 2 veces el coseno hiperbólico cuadrado de u. Y estos dos términos, ¿verdad?, que como son el negativo uno del otro, al sumarse se eliminan. Así que tenemos esto. Bueno, pues si ahora dijimos, si ahora yo dejo que la u, esa variable u, sea un valor t sobre 2, entonces fíjense que de aquí yo saco que la t es, multiplicando por 2 en ambos lados, 2u, ¿verdad? Y entonces, sustituyendo esto de que la u es t sobre 2 y que la t es 2u, en esta ecuación número 1, que la marqué aquí como número 1, ya que por allá puse sumando, que fue el resultado de la suma de esas dos ecuaciones, pues tendremos que el coseno hiperbólico de 2u, coseno hiperbólico de 2u, pero 2u es t, más 1 es igual a 2 veces el coseno hiperbólico cuadrado de u, pero u es t sobre 2. Y si ahora yo resuelvo esa ecuación para el coseno hiperbólico de t sobre 2, para ver cuánto es el coseno hiperbólico de la mitad de un número, pues obtenemos lo siguiente. Primeramente, coloqué este término acá y estos términos acá, aplicando la ley simétrica de la igualdad, ¿verdad? Y ahora, para empezar dejando este coeficiente, contiene nuestra incógnita sola, multiplicamos por un medio en ambos lados, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades. En el lado izquierdo se cancela y nos queda nada más que el coseno hiperbólico cuadrado de t sobre 2. Igual acá de esto, por 1 es eso, sobre 1 por 2 que es 2.
Y ahora, para dejar el coseno hiperbólico de t sobre 2 solo, buscamos la raíz cuadrada del coseno hiperbólico cuadrado de t sobre 2, aquí y acá, ¿verdad? Por sustitución. Y entonces, aquí saldría el valor absoluto del coseno hiperbólico de t sobre 2, pero recuerde que los valores del coseno hiperbólico de un número, por el análisis que hicimos de las gráficas de las funciones hiperbólicas, es un número positivo porque son números mayores o iguales de 1, así que no tengo que sacar el valor absoluto, ya yo sé que es positivo, y acá pues será la raíz cuadrada de esto que está acá, ¿verdad? Que no se puede simplificar más. Y tampoco sacamos el más y menos porque ya sabemos que negativo no puede ser. Así que ahí tenemos la fórmula hiperbólica del coseno hiperbólico de la mitad de un número, raíz cuadrada del coseno hiperbólico del número más 1 dividido entre 2. Y entonces aquí explicamos por qué escogimos la posibilidad positiva, pues ya que el alcance de la función coseno hiperbólico de cualquier número es los números que sean mayores o iguales que 1. Vamos a cambiar aquí, no hay que poner eso, ¿verdad? Porque es el alcance de la función coseno hiperbólico. Bien, para buscar entonces la fórmula para el seno hiperbólico de la mitad de un número, volvemos a considerar estas mismas ecuaciones que están aquí. El coseno hiperbólico de 2u, míralo aquí, y el seno igual al coseno hiperbólico cuadrado de u más el seno hiperbólico cuadrado de u, y la otra ecuación que dice que 1 es igual al coseno hiperbólico cuadrado de u menos el seno hiperbólico cuadrado de u, ¿verdad? Y ahora, si en vez de yo sumar resto ambas ecuaciones, tendremos que el coseno hiperbólico de 2u menos 1, ¿verdad? Esto menos esto, será igual a, y acá al yo restar coseno hiperbólico cuadrado de u menos el mismo, se elimina, por eso los taché, y acá al restar este signo negativo, ¿verdad? Este término que es negativo se cambia a positivo y se suman seno hiperbólico cuadrado de u más el seno hiperbólico cuadrado de u da 2 veces el seno hiperbólico cuadrado de u al restar. Y si ahora yo sustituyo aquí la u igual que allí por t sobre 2, de aquí obtenemos que 2u, ¿verdad? Multiplicar por 2 en ambos lados de esa ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, será igual a t. Y entonces esa ecuación 2 se convierte, vamos a ponerlo por aquí arribita, convierte en lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, la ecuación 2 es esta que está aquí, ¿verdad? Dice, yo voy a escribir aplicando también la ley simétrica. Pongo esto en el lado izquierdo, tendríamos 2 veces el seno hiperbólico cuadrado de la u, pero la u, estamos diciendo que va a ser ¿quién? T sobre 2, ¿verdad? Sustituimos la u por t sobre 2. Será igual a aquello, el coseno hiperbólico de 2u, que hemos dicho por aquí que es t menos 1. Y de aquí, si yo resuelvo para entonces el seno hiperbólico de t sobre 2, para ver cuánto es el seno hiperbólico de la mitad de un número, empezamos, ¿verdad? Cogiendo esa ecuación, ¿verdad? Y multiplicándola por un medio en ambos lados, ¿verdad? Y al hacer eso, el 2 cancela y nos queda que el seno hiperbólico cuadrado de t sobre 2 es igual a, acá tendremos el coseno hiperbólico de t menos 1, también dividido entre 2 porque estamos multiplicando en ambos lados por un medio, ¿verdad? Para quitar este 2 de acá y dejar el seno hiperbólico cuadrado de t sobre 2 solo. Y ahora para yo pasar del seno hiperbólico cuadrado de t sobre 2 a seno hiperbólico de t sobre 2, buscamos la raíz cuadrada de esto y claro, por sustitución, habrá que buscar la raíz cuadrada de esto. Y entonces esto nos dará lo siguiente. Aquí sí que tenemos que sacar el valor absoluto del seno hiperbólico de t sobre 2 porque recuerde que vimos que el alcance de la función seno hiperbólico eran los números reales, o sea, puede haber números reales positivos o puede haber los negativos, ¿verdad? Fíjense, y les recordamos que eso no fue lo que tuvimos que hacer cuando buscamos aquí la raíz cuadrada del coseno hiperbólico cuadrado de t sobre 2, porque como eso es siempre mayor o igual que 1, ¿verdad? Los valores del alcance de la función coseno hiperbólico pues son siempre positivos y acá claro, pues no hay que considerar eso la posibilidad que sea positivo o negativo, pero en el caso del seno hiperbólico sí. ¿Okay? En el lado izquierdo, pues para asegurarnos que esa raíz cuadrada sale positiva, ponemos que será el valor absoluto del seno hiperbólico de t sobre 2 y acá pues esto no se puede simplificar más, la raíz cuadrada del coseno hiperbólico de t menos 1 dividido entre 2. Así es que el seno hiperbólico de t sobre 2 podrá ser esto o el negativo de eso, ¿ok? Seno hiperbólico de t sobre 2 de la mitad de un número es positivo o negativo la raíz cuadrada de el coseno hiperbólico de t menos 1 dividido entre 2. Y ahí tenemos la fórmula hiperbólica para el seno hiperbólico de la mitad de un número, ¿ok? Muy bien. Y con eso terminamos, ¿verdad? Este tópico de las fórmulas hiperbólicas, ¿verdad? Hay otras fórmulas hiperbólicas que de hecho se les pide a ustedes que las demuestren o deriven en los problemas de práctica correspondientes a este tópico o a esta sección, ¿verdad?
dentro del tema de las funciones hiperbólicas. Bueno, vamos a repasar las gráficas de las funciones hiperbólicas, ¿ok? Recordemos las gráficas de las 6 funciones hiperbólicas y sus dominios y alcances, ¿ok? Muy bien, vamos allá, vamos a recordarlas, ¿ok? Las primeras que vimos fue la del coseno hiperbólico y la del seno hiperbólico, ¿ok? Y las hicimos en una misma gráfica, construyendo, ¿verdad?, la gráfica del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico, viendo que eran la suma de las ordenadas de otras gráficas, la de y igual a 1 medio e a la t y la de y igual a 1 medio e a la negativo t, ¿verdad? Pero vamos a escribirlas aquí aparte, ¿verdad? La de, bien, la de y igual a el coseno hiperbólico de un número t, ¿verdad? Recordamos que salía una cosa que parecía una parábola, ¿okay? Una parábola, ¿ok? Empezando donde la y vale 1, ¿verdad? Y esto era el dt, ¿verdad? Porque es el coseno hiperbólico de t. Y parecía una parábola, ¿verdad? Pero no era una parábola, porque de hecho se estaba acercando asintóticamente por la derecha a la gráfica de y igual a 1 medio e a la t, y por el lado izquierdo se acercaba a la gráfica de y igual a 1 medio e a la negativo t. Y recuerde que las parábolas no tienen asíntotas, así que es imposible que eso sea una asíntota, porque estos tenían unas asíntotas que no eran lineales, ni siquiera lineales, ¿verdad? Ni lineales, ni siquiera oblicuas, ¿verdad? Ni horizontales, ni verticales, ni oblicuas, sino a una curva, ¿verdad? Eran unas asíntotas no lineales. Bien, así que esa es la gráfica del coseno hiperbólico, ¿verdad? De ahí notamos que el dominio de la función coseno hiperbólico, miren, son todos los números reales, ¿verdad? Son los números reales. Y el alcance del coseno hiperbólico son los números y que sean mayores o iguales que 1, ¿verdad? De ahí en adelante era que pasaban, ¿verdad? Y eso lo repasamos por aquí, ¿verdad? Para recordar que cuando yo buscaba aquí la raíz cuadrada tenía que poner más y menos, porque al ser números mayores o iguales que 1 son siempre positivos. No hay que preocuparse porque sean positivos o negativos. Bien, tenemos esa. La gráfica de la función seno hiperbólico era esta. Y igual al seno hiperbólico de un número t, ¿verdad? Lucía así. Así, más o menos. Fíjense que se parece a la gráfica de la función cúbica básica, y igual a x al cubo, pero no es esa, ¿verdad? Se parece también a uno de los ciclos de la función tangente circular, pero tampoco es eso, ¿ok? Es eso que está ahí, ¿verdad? Fíjense, de ahí yo aprecio que el dominio de la función, perdón, recuerden que es t, porque estamos usando la variable independiente t. El dominio de esa función seno hiperbólico son todos los números reales, ¿verdad? Fíjense que también crece rápidamente, porque de hecho tiene, al igual que la gráfica de la función coseno hiperbólico, a la gráfica de la función y igual a 1 medio e a la t como asíntota no lineal, ¿verdad? Bien. Así que fíjense que aquí el dominio de la función seno hiperbólico, al igual que el alcance de la función seno hiperbólico, son los números reales, ¿verdad? Números reales por aquí y números reales que se ocupan, ¿verdad? Que se alcanzan por acá, ¿verdad? A lo largo de la gráfica. Y fíjense que crece rápidamente, ¿verdad? Por eso algunas veces, si ustedes le piden un valor del seno hiperbólico de un número grande, le dice que hay un error, porque es un valor grandísimo, tan grande que la calculadora no lo puede manejar, ¿okay? Bien, tenemos aquí la gráfica de la función tangente hiperbólica.
Y la gráfica luce así. Marcamos esas líneas horizontales y igual a 1 y y igual a negativo 1 porque por ellas hay unas asíntotas horizontales, ¿ok? Unas asíntotas horizontales. Y la gráfica de la función tangente hiperbólica es así. Tiene un parecido con la gráfica de la función raíz cúbica. ¿Okay? Raíz cúbica, pero no es la raíz cúbica. Tiene también un parecido con la gráfica de la función tangente circular inversa. ¿Okay? Pero tampoco es esa, ¿verdad? Tiene unos parecidos. Fíjese que el dominio de la función tangente hiperbólica, perdón, son los números reales, ¿verdad? Fíjese que pues yo puedo buscar el valor de la función tangente hiperbólica de cualquier número real, ¿verdad? Porque aparece ahí en la gráfica. Pero el alcance de la función tangente hiperbólica son los números y que están desde negativo 1, no inclusive, porque fíjense que en negativo 1 hay una asíntota horizontal, hasta el 1 no inclusive, porque también en y igual a 1 hay una asíntota horizontal, o sea que nunca lo alcanza. Ahí tenemos el dominio y el alcance de la función tangente hiperbólica. La gráfica de la función cotangente hiperbólica luce así. También tiene asíntotas horizontales en las líneas y igual a 1 y y igual a negativo 1. ¿Okay? Y luce así la gráfica, ¿ok? La de y igual a la cotangente hiperbólica de t. ¿Okay? Parece una hipérbola, ¿okay? Porque tiene, como hemos dicho, esas dos líneas horizontales y igual a 1 y igual a negativo 1 como asíntotas horizontales y al eje de y como asíntota vertical. Parecido, ¿ok? Muy parecido a una hipérbola que tiene, fíjense, también centro en el origen, ¿verdad? Pero no es una hipérbola, ¿okay? Se parece, pero no lo es. Y fíjese que el dominio de la función cotangente hiperbólica son los números que sean reales excepto el 0, porque fíjense que cuando la t vale 0, ¿verdad? La t vale 0, pues ahí hay una asíntota vertical, o sea que la gráfica nunca llega a tocar esa línea vertical que es el eje de y, o sea, cuando la x vale 0, ¿verdad? No es cuando la y vale 0, cuando la x vale 0. Así que el dominio de la función son todos los números reales excepto el 0. Y el alcance de la función cotangente hiperbólica son los números reales que sean mayores de 1 o menores que negativo 1, ¿ves? Porque fíjense que entre estos dos valores no aparece en ninguna parte de la gráfica. Así que son los números y cuyo valor absoluto sean mayores de 1. Y eso quiere decir que la y es mayor de 1 o la y es menor que negativo 1, ¿verdad? Porque será que se resolvían esas desigualdades. Valor absoluto de un número mayor que un valor específico, ¿ok? Bien. También la gráfica de la función secante hiperbólica, vamos a ponerla por aquí, y igual a secante hiperbólica de un número t, ¿verdad? Pues también tiene que ver con el número 1, ¿ok? Pero no porque el número 1 sea una asíntota horizontal de la gráfica de la función secante hiperbólica, sino que de ahí parte de esta manera la gráfica de la función secante hiperbólica, teniendo entonces al eje de x, que en este caso, ¿verdad? Como estamos usando la variable independiente t, al eje de y como asíntota horizontal. ¿Okay? También se empieza a tomar valores bien pequeños rápidamente, ¿ok? Y finalmente la gráfica de la función cosecante hiperbólica de un número t. Dicho sea de paso,
vamos a ver aquí que el dominio de la función secante hiperbólica son los números reales, ¿verdad? Todos los números reales, pero el alcance de la función secante hiperbólica son los números y que sean menores o iguales que 1, ¿verdad? Y claro, positivos, pues perdona, no pasan tampoco por mayores que o igual, mayores que 0, porque de hecho no llegan a ser igual a 0, porque donde está la y igual a 0 hay una asíntota horizontal, pero menores o iguales que 1, ¿ok? Así que ahí tenemos el dominio y el alcance de la función secante hiperbólica. Y finalmente, la gráfica de la función cosecante hiperbólica también parece una hipérbola, pero no lo es, ¿ok? La gráfica de y igual a cosecante hiperbólica de un número t, ¿verdad? Luce así. ¿Okay? Parece, como dijimos, una hipérbola. Y es esta. Que tiene al eje de y como asíntota vertical y al eje de x o de t como asíntota horizontal. Así que fíjense que sí, tiene un parecido, la forma tiene un parecido de una hipérbola, pero no es una hipérbola, ¿ok? ¿Cuál es el dominio y el alcance de la función cosecante hiperbólica? Pues fíjense que es el mismo. Dominio y el mismo alcance. Todos los números reales excepto el 0. ¿Ves? Fíjense que los reales son a la derecha del 0, a la izquierda del 0, y el alcance son sobre el 0 y bajo el 0. Así que en ambos casos son todos los números reales excepto el 0. ¿Okay? Tanto el dominio como el alcance de la función cosecante hiperbólica. Bueno, ¿qué observamos de esas gráficas? Pues mire, hicimos unas observaciones, ¿verdad? Y una de las observaciones era que la función coseno hiperbólico parecía ser simétrica con respecto al eje de y, ¿verdad? Lo que aparece aquí a la derecha aparece aquí a la izquierda. Y efectivamente probamos en un teorema al principio de esta lección que decía que la función coseno hiperbólico era par, y eso quiere decir que su gráfica es simétrica con respecto al eje de y. También demostramos que la función, ¿verdad? Secante hiperbólica también era par o simétrica con respecto al eje de y se nota, ¿verdad? Lo que está a la derecha del eje de y parece reflejado a la izquierda del eje de y. Probamos también que la función seno hiperbólico de cierto número, lo que sea, la función seno hiperbólica, es simétrica con respecto al origen, o sea que es impar. Y vemos aquí también que la función tangente hiperbólica también es simétrica con respecto al origen, o sea que también es impar. La función cotangente hiperbólica también es simétrica con respecto al origen, ¿verdad? Porque lo que aparece aquí en el primer cuadrante aparece reflejado en el tercero, etcétera. Y lo que aparece en el tercero aparece reflejado en el primero. Y también se demuestra que es impar. Y finalmente la función cosecante hiperbólica también es impar o simétrica con respecto al origen. Eso que aparece aquí en el primer cuadrante se ve reflejado en el tercero, ¿verdad? Aquí como que debimos haber expresado un poquitín más cercano del eje del origen. Por aquí de pasar un poco más cerca del origen, ¿verdad? Para que sea más simétrico, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien, ahí más o menos. Y también se demuestra, ¿verdad? No lo hicimos en el salón, pero está puesto como uno de los ejercicios de práctica que usted demuestre que la tangente hiperbólica, la cotangente hiperbólica y que la cosecante hiperbólica son funciones impares, o sea, simétricas, sus gráficas son simétricas con respecto al origen. Y también se le dejó de ejercicio que demuestra que la función secante hiperbólica es par, o sea, que su gráfica es simétrica con respecto al eje de y. Muy bien, bueno, pues entonces fíjense que todas esas funciones son biyecciones excepto la gráfica excepto la función coseno hiperbólico y la función secante hiperbólica. Fíjense que son biyecciones porque son 1, 1 y sobre, ¿verdad? Y sobre, claro, con unas excepciones. Aquí fíjense que al ser todo el tiempo creciente es 1, 1. Y sobre porque fíjense que alcanza a todos los valores del alcance, que son los números reales, ¿verdad? Eso con respecto al seno hiperbólico. Fíjense que aquí, si yo
claro, limito, ¿verdad?, el alcance de la función tangente inversa e hiperbólica, como lo hemos hecho aquí, a los números que están entre negativo 1 y 1, es sobre también. Primeramente es creciente todo el tiempo, así que es 1, 1, y al alcanzar todos los números que están desde entre el negativo 1 y 1, ¿verdad?, pues entonces es sobre, ¿verdad?, también es sobre, y por lo tanto es una biyección. Y aquí, si yo me dejo llevar por el hecho de que esta gráfica, ¿verdad?, también alcanza todos los valores del alcance, que son los números mayores o de 1 o menores de negativo 1, ¿verdad?, pues sí alcanza todos esos valores en el alcance, así que sobre, y fíjese que es 1, 1, porque fíjese que aquí es todo el tiempo decreciente y aquí es todo el tiempo, fíjese que en todo el momento, ¿verdad?, es decreciente. Aquí es decreciente y aquí también es decreciente. Y finalmente esta también es 1, 1, por la misma razón, ¿verdad? Aquí es decreciente y alcanza a todos los valores del alcance, que son los números reales. Así que fíjense que esas funciones son biyecciones. Notamos, vamos a repasarlo porque ya creo que lo habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Si no era por dándolo en la lección, lo dejamos como ejercicio. Notamos que las funciones seno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica y cosecante hiperbólica son biyecciones. Son biyecciones. Por lo tanto, recuerde que para una función que es una función biyectiva, su función inversa existe y es biyectiva también, ¿verdad? Por lo tanto, sus funciones inversas, que serán funciones hiperbólicas inversas, existen, ¿verdad?, y son también biyectivas, ¿ok? Bien. Notamos que las funciones coseno hiperbólico y secante hiperbólica no son biyectivas, o sea, no son 1, 1 y sobre. Por lo que sus relaciones inversas, y seguimos, asegúrense que aquellos de ustedes que están copiando, ¿verdad?, tienen todo eso copiado, porque no quiero borrar esas gráficas para el análisis que vamos a hacer luego, ¿verdad? Porque las relaciones inversas no son funciones. Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad?, para seguirlo después. No son funciones. Ok. Bueno, pues entonces seguimos de aquí en adelante, Dios mediante, en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.